Martes 24 de julio y empezamos en 1783. Porque un día como hoy nace Simón Bolívar. Pues héroe o villano, decía Salvador. Bueno, hay dos escritores que le han dado pues la dimensión a Bolívar. Por ejemplo, uno, Salvador de Maradiaga, en el Bolívar, una obra que incluso está prohibida en varios países de América, porque hace pues referencia al Bolívar, al tirano que había detrás de ese hombre que escribía y hablaba tan bien. El otro es un escritor colombiano, que llama Bolívar. El problema de él es que pues hablaba como civil pero pensaba como militar. Hay una novela publicada hace unos años llamada La carroza de Bolívar, muy fuerte, sobre la vida de Simón Bolívar. Lo cierto es que el llamado libertador de América, alguien que realmente pues, es la revolución de estos criollos, fundador o liberador de 5 repúblicas latinoamericanas, para muchos, traidor de Francisco de Miranda, para otros, ya les digo, Germán Arciniegas, por ejemplo, tiene un libro que se llama Bolívar y las revoluciones, incluso en su obra cumbre, la biografía del Caribe, pues no lo pone como el héroe a quien nos hemos acostumbrado a leer. Ya le digo, lean esa novela de La carroza de Bolívar, además de ser muy interesante y sobre todo de la época, en los años 60, esa colusión de terroristas de izquierda con conservadores a ultranza. Y al final, pues, como dice Germán Arciniegas, él fue un hombre de su tiempo y nada más. Vamos a 1917, porque un día como hoy es fusilada esta mujer, Mata Hari. Bueno, en verdad era una holandesa que por razones de pobreza se va a vivir a la colonia holandesa de Indonesia. Ahí enseñan bailes y cosas exóticas. Pues su esposo muere y ella regresa a Europa. Su cuartel general, el Hotel Ritz de Madrid, bueno, ahí enamora a alemanes, que eso era una especie de nido de espías. Siempre que yo voy a alguna capital europea me gusta pues recrear lo que fueron esos grandes hoteles. Y en el Ritz, pues por un lado el embajador alemán, que posteriormente fue el jefe de inteligencia durante el régimen nazi, por otro lado pues personas ingleses, alemanes, americanos, y estas mujeres en el medio, llevando pues todo de un lado al otro. La capturan y la fusilan el día del 31 de diciembre de 1917. Y les hablo de los hoteles, porque hay hoteles realmente que tienen mucha historia. El Hotel Ritz, por ejemplo, de Madrid, o el Hotel Creville de París. Imagínense, el hotel donde Woodrow Wilson crea su cuartel general durante la negociación del Tratado de Versalles. Lo raro de este hotel es que mientras estaba Woodrow Wilson y los americanos reunidos, el cocinero de ese hotel era alguien que el mundo conocería después, con el nombre, bueno, de uno de los 70 seudónimos que usó en su vida, Ho Chi Minh. Era el cocinero e incluso le mandó una carta y trató de hablar con el presidente Wilson diciéndole, bueno, si usted quiere lo que usted está pidiendo para Europa, de eso, que los pueblos sean libres y que escojan su futuro, hágalo también en Asia. Pues nunca se llegaron a encontrar, pero ese ambiente hay hoteles que los tienen y que vale la pena uno siempre tenerlo en cuenta. Vamos a 1922. ¿Por qué? Porque desoyendo el consejo que nos dio nuestro primer alcalde, Pedro Arias de Ávila, que prohibió la entrada a los judíos y a los abogados, llego por los abogados, la primera graduación universitaria que se da en Panamá es en la Escuela de Juristas, una especie de protoescuela de Derecho, creada en el Instituto Nacional y que era su director nada menos que Eusebio A. Morales. Así que, pues la profesión de abogado desde un principio, pues tomado con pinza y sobre todo teniendo esa preferencia en lo que eran lo oficial. Vamos a 1943, porque una vez se da la Operación Husky, en la cual los americanos y los ingleses entran en Sicilia, pues el Consejo Fascista entra en pánico y decide destituir a Benito Mussolini. Él sería destituido y llevado a una especie de hotel alpino donde sería
rescatado por Otto Skorzeny y después crearía un régimen títere fascista en el norte de Italia. Pues esto provoca un antes y un después en la historia italiana. Imagínense, Mussolini era el líder de este país desde 1922. Decían, con Mussolini los trenes llegaban temprano. Claro, llegaban temprano, porque recuerden que la mayor parte de las líneas férreas quedaron destruidas en el norte de Italia en la Primera Guerra Mundial. Por eso los trenes llegaban tarde. Pero en fin, cosas que los fascistas siempre han sido muy buenos en el uso de la propaganda. Vamos y terminamos este recorrido en 1999. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se emite esta cómica, Bob Esponja. ¿Y por qué es tan importante Bob Esponja? Esa es la única cómica del siglo XX que aún se emite en el siglo XIX. Ojo con esto, ninguna otra. Ninguna otra crea programas nuevos. Todas ya dejaron de existir, solamente la historia irracional de este bicho, pues que saben por qué vive en el fondo de Bikini. En el fondo de Bikini se llevaron por muchos años experimentos nucleares. Y lo que está diciendo es que obviamente la radiación creó fenómenos como este. Así que, pues lo del fondo de Bikini y vivir en una piña debajo del mar no tiene su truco, ¿eh?